Buen día, profesor. El día de hoy expondremos nuestro producto integrador de aprendizaje que tiene como título Tren magnético. ¿Por qué se eligió este título? Se eligió principalmente porque describe ampliamente nuestro experimento o trabajo realizado. Además, brinda una introducción o idea acerca de este trabajo. El significado de este título básicamente es todo lo que abarca el magnetismo. Este título consiste principalmente en el tren magnético, ya que es donde nos enfocamos y explica cómo se realizará el experimento. Para comprender mejor las bases del experimento, podemos decir que el tren magnético aplica el fenómeno de repulsión o levitación magnética, lo que se debe a la semejanza de polos entre dos objetos con capacidad de imantación. En esos imanes se generan corrientes eléctricas que gracias al cobre se produce un campo magnético opuesto, haciendo que las fuerzas se invitan de forma inversa como si un espejo se tratase, cumpliendo así con la propiedad de los superconductores, mejor conocido como efecto Meissner. Un tren de levitación magnética es un vehículo que utiliza las ondas magnéticas para suspenderse por encima de un carril e impulsarse sobre este. Utiliza un gran número de imanes para que su traslado sea óptimo. Tiene la ventaja de ser más rápido, silencioso y suave, a diferencia de un transporte convencional. El tren magnético es un experimento que se lleva a cabo con tres materiales: una batería doméstica, el cable de cobre que tendrá que estar enrollado formando un túnel a manera que la batería se pueda introducir, y un par de imanes. El experimento consiste en colocar los imanes en los lados laterales de la batería, con lo cual se consigue crear un circuito cerrado por el que fluye la corriente. Y al poner la batería con los imanes cerca del cable de cobre enrollado, el flujo eléctrico atraviesa el cable y se obtiene un campo magnético alrededor del alambre. El proyecto se elaboró con fines de demostrar la posibilidad del movimiento de objetos mediante el uso de polaridad de los imanes. Participa una rama de la física muy compleja llamada magnetismo, en el cual buscamos de la manera más práctica y dinámica comprender las dimensiones en que este fenómeno ocurre, así como encontrar un uso en la vida cotidiana, facilitando e innovando actividades de las cuales su movimiento se ha generado mediante el uso de la polaridad de los imanes, o mejor dicho, del magnetismo. En este artículo se explica el funcionamiento del tren de levitación magnética de alta velocidad por medio de lo que llamamos levitación magnética, que es un fenómeno por el cual un material puede literal levitar gracias a la repulsión existente entre los polos iguales de dos imanes, lo que se conoce como el efecto Meissner, que es la capacidad de los superconductores de rechazar un campo magnético, contrarrestando el peso del imán y produciendo así la levitación. En este artículo se creó un prototipo por el cual se pudo demostrar las leyes de levitación magnética y la estabilización usando el magnetismo, y tomando como ejemplo el sistema de los trenes maglev, que es un sistema de transporte que incluye la suspensión, guía y propulsión de vehículos, principalmente trenes, utilizando un gran número de imanes para la sustentación y propulsión a base de la levitación magnética, haciendo que el tren se suspenda en el aire y suministrando fuerza para que el tren empiece a moverse y contrarrestar el empuje del aire por medio de las fuerzas de repulsión ejercidas entre dos materiales superconductores. Y en este artículo se construyó un sistema de levitación magnética controlado por un regulador analógico, consiguiendo levitar una bola ferromagnética por atracción, que es propiamente inestable y no lineal, necesitando así una acción de control a fin de suspender el objeto en una cierta distancia del electroimán, pudiendo comprobar que el sistema era capaz de estabilizar la bola si la bola se ponía en una posición determinada. Uno de los antecedentes encontrados nos sirve para entender mejor este proyecto. En un experimento científico se mostró cómo puede funcionar un tren magnético, el cual consistía en una pila de 1,5 voltios con imanes de neodimio en sus extremos,
y tenía un bobinado de hilo de cobre alimentado por esta misma pila mediante el recubrimiento conductor de los imanes. Debido a las fuerzas de repulsión y atracción magnéticas, también gracias a la disposición de los polos de los imanes, y así como del sentido de la corriente en la bobina, la pila se podía desplazar a través de ella. Otro importante antecedente que tenemos es que desde años pasados en continentes como Europa y Asia querían implementar un medio de transporte que fuera eficaz y muy rápido, que tuviera propulsión y levitación. Así, en estos continentes han construido trenes magnéticos, o de otra forma llamados trenes maglev, que son constituidos por la propulsión, estabilización y levitación. Estos tres sistemas utilizan las propiedades magnéticas con el fin de desarrollar y generar movimiento. Si los ingenieros pudieron construir un tren magnético a gran escala, nosotros podemos llevar a cabo nuestro proyecto con el material y metodología adecuada. Nuestra hipótesis es la siguiente. Al enrollar el alambre en forma de hélice, se forma un solenoide, como el que se puede observar en la imagen. Y cuando se introduce la batería con los imanes, se genera una corriente y un campo magnético que convierte al solenoide, o sea, al alambre, en un electroimán. Cuando interactúan ambos campos magnéticos, el del solenoide, tanto como el de la batería con los imanes, se generan fuerzas de repulsión entre ellos y se produce el movimiento de la batería a través del alambre. El objetivo de nuestro experimento consiste en construir un tren magnético utilizando el alambre de cobre, la pila y un par o dos pares de imanes potentes para que estos elementos aprovechen las fuerzas de repulsión entre los dos campos magnéticos y se pueda producir un movimiento de traslación. Esto quiere decir para que la batería con los imanes atraviese en su totalidad el alambre enrollado. Material y metodología. Para la elaboración del tren magnético se deberán conseguir los siguientes materiales: alambre de cobre, pila AAA, imanes y un soporte redondo. Se comenzará midiendo el largo del alambre de cobre. Este puede tener la distancia deseada. Ya que se obtuvo la distancia deseada del alambre, este se comenzará a rizar con ayuda del soporte redondo. Este último nos ayudará a no tener problemas con el desplazamiento del tren, ya que le dará estabilidad y precisión. Se deberá rizar con poca distancia para lograr mayor fuerza de magnetismo. Una vez elaborada la pista, tomaremos una pila AAA y colocaremos de 2 a 3 imanes en los extremos de la pila. Se deberá revisar que la repulsión dé hacia afuera para la polaridad magnética. Ya que el tren esté listo, se deberá colocar en la pista para corroborar que el experimento sea un éxito. Conclusión. Se concluye que gracias a la levitación magnética, la cual produce atracción y repulsión, crea una fuerza que contrarresta el peso de cualquier objeto, en este caso el de una batería, permitiéndole levitar, y por medio de una corriente la batería se desplaza a través del cable de cobre, representando lo que hace un tren magnético. Además, se demostró que realizar o construir un vehículo que es impulsado por fuerzas magnéticas ayuda a comprender de una manera más sencilla cómo es que funciona un tren magnético y cómo éste impactaría en el futuro del medio ambiente y la tecnología. Como ya se mencionó anteriormente, las aplicaciones más comunes de la levitación magnética son los trenes maglev. Sin embargo, aún no se implementa en muchos lugares ese tipo de tecnología y medio de transporte. Y con esto se puede deducir qué aspectos son necesarios para implementar en más lugares, si es costoso o no, y qué sí se puede mejorar. Actualmente se tiene el problema en todo el mundo sobre la contaminación y lo relacionado a ello, principalmente la contaminación ocasionada por los diferentes medios de transporte, que arrojan monóxido de carbono. En los transportes públicos, como metros o trenes ligeros,
son de electricidad, pero también se está consumiendo la electricidad en grandes cantidades, lo cual es muy costoso. Por ende, con la implementación de los trenes de levitación magnética, se podrán ir mejorando los transportes, principalmente los que son de vías férreas, como los ya mencionados trenes ligeros o metros, que están ubicados en algunas ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que estas también son las principales ciudades de México donde existe este problema de contaminación, pero con esto podemos llegar a ayudar a disminuirla. También se contempla que, en un futuro, y si llegamos a controlar la fusión nuclear, otra utilidad de la levitación magnética podría ser la levitación del plasma. Esta sería la única manera posible, ya que los millones de grados a los que ocurre este fenómeno derretirían cualquier contenedor. Estos efectos magnéticos y cuánticos hacen que la materia se comporte de una manera que parece auténtica, que parece cosa de magia, pero no lo es, todo lo contrario. Es física y muy práctica, de manera que nos permite resolver algunas cuestiones de nuestro entorno usando el ingenio y nuestras técnicas más avanzadas para poder ayudar al mundo en un futuro. Muchas gracias, profesor, por su atención. Hasta aquí nuestra presentación.